El tema que vamos a desarrollar a continuación es el de los deberes de los funcionarios públicos, el régimen disciplinario, el régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial y, por último, el régimen de incompatibilidades. Para elaborar este tema, personalmente he utilizado en su mayor parte el TREBEP, de un lado los artículos 52, 53, 54 para hablar de los deberes y el 93 y siguientes para hablar del régimen sancionador. También he empleado la Constitución, el artículo 25 fundamental, que es el que da sustento constitucional al principio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, y también el 9.3 porque recoge una serie de derechos amparados por la Constitución. De otro lado, para el último epígrafe he empleado la Ley 5384, que es la Ley de Incompatibilidad, y el Real Decreto que lo desarrolla, que es el 598-85, que si bien yo no lo he empleado porque es que no hay tiempo para llegar al Real Decreto, pues yo creo que es de deber mencionarlo por lo menos. Así pues, sin más, comenzamos con los deberes de los empleados públicos y el Código de Conducta. En el artículo 52 se recogen los deberes de los empleados públicos que conformarán el Código de Conducta. Se nos dice que deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas, que deberán velar por los intereses generales, que deberán actuar con sujeción y observancia a la Constitución y al resto de los ordenamientos jurídicos, y que su actuación deberá responder a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia, austeridad y respeto a la igualdad, yo creo que no solo entre hombres y mujeres, sino a la igualdad entre todos los ciudadanos. En el artículo 53 se recogen los principios éticos. Se trata de una compilación de conductas de un carácter, yo lo digo para que sea más fácil de memorizar, que tienen un carácter algo general, algo generalista, acerca del respeto a la Constitución, a los derechos fundamentales, de algo más abstracto, mientras que el artículo 54, que nos habla de los principios de conducta, se ciñe más a conductas, valga la redundancia, más específicas, puntuales y personales de cada uno de los funcionarios públicos, como el deber de obediencia, como el respeto a los ciudadanos o no faltar el respeto a ninguna persona. Así pues, vamos a ver el artículo 53, que nos habla de los principios éticos. Nos dice el primero de ellos que los empleados públicos deberán respetar la Constitución y el resto de las normas del ordenamiento jurídico. El segundo, deberán respetar o satisfacer los intereses generales. A continuación se dice que deberán respetar los derechos fundamentales y libertades públicas. También se deberán abstener de aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, no participar o no contraer obligaciones que puedan generar un conflicto de intereses con la Administración, no aceptar ningún privilegio o ventaja y mucho menos algún tipo de dádiva ni nada parecido. El 8, ya por último, actuar de acuerdo con los principios de eficacia, economía, eficiencia y vigilarán la consecución del interés general. Son muchos los supuestos que recoge el artículo 53 y yo, como siempre digo, esto depende de la memoria de cada uno y de lo que pueda memorizar o de lo que en aquel momento recuerde. El artículo 54 son principios de conducta. Ya he dicho que vais a notar cómo se refieren más a la persona concreta del funcionario. Se dice que deberá tratar con respeto no solo a los ciudadanos, sino también al personal que trabaje con él, indistintamente de si se trata de personal subordinado o personal superior o del mismo grado. Esto es indiferente. Deberán desempeñar sus tareas de forma diligente, es decir, deberán funcionar con el cumplimiento del principio de diligencia. Deberán obedecer las instrucciones que reciban de órgano competente siempre y cuando éstas no transgredan el ordenamiento jurídico o no pudieran ser constitutivas de algún tipo de tipificación penal. Tienen el deber de informar a los ciudadanos sobre sus derechos, sobre el cumplimiento de sus obligaciones. También deben actuar respecto de los recursos y bienes públicos con austeridad, rechazar cualquier regalo o favor y mantener actualizada su formación. A partir de aquí pasamos al artículo 93 y siguientes para hablar del régimen disciplinario de los funcionarios públicos,
Vamos a ver, lo tengo aquí marcado, artículo 93. El primero de los artículos del título séptimo, que es el dedicado al régimen disciplinario, tiene un carácter general y nos marca 4 principios, de alguna manera generales, que debemos recordar a la hora de saber cómo instrumentaliza la administración pública la potestad sancionadora. Primero, los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario del presente título y las normas de desarrollo. Aquí nos está estableciendo el régimen jurídico de la responsabilidad disciplinaria del personal laboral y de los funcionarios públicos. El apartado número 2 nos señala la figura de la inducción, diciéndonos que responderán con la misma o en el mismo grado que el autor. El apartado número 3 nos habla de la figura del encubrimiento y en este caso responderá en función de la concurrencia de causas como el tipo de falta, la gravedad del daño, etc. Y el 4 lo que hace es recordarnos de nuevo y señalar una vez más, ya que lo ha hecho en el apartado número 1, que el personal laboral se rige por la normativa laboral, incluido el régimen disciplinario. El artículo 94 nos habla de el ejercicio de la potestad disciplinaria. Para ello yo me voy primero al artículo 25, es fundamental. Recordad que una potestad administrativa nace directamente del ordenamiento jurídico y debe ser atribuida a un sujeto específico expresamente y por ley. Es decir, la potestad sancionadora ha sido o debe haber sido atribuida a la administración pública para que ésta pueda tramitar procedimientos de infracción. ¿A través de qué ley se le ha atribuido la potestad sancionadora? A través del TREBEP. Pero no obstante, la potestad sancionadora tiene su fundamento último, su raíz última en la Constitución. Proviene de la Constitución, que es la norma de más valor en el ordenamiento jurídico, donde dice el número 1 que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según legislación vigente en aquel momento. En este número 1, como ya he dicho en otros temas, se está consagrando el principio de tipicidad y el principio de legalidad. Y sobre todo el apartado 3, que a sensu contrario nos dice que la Administración no podrá imponer sanciones que directa o indirectamente impliquen privación de libertad, con lo cual nos está diciendo que sí que podrá imponer sanciones que no sean de privación de libertad. Potestad sancionadora. El artículo 9.3 también es importante, lo veremos ahora cuando desarrollemos el artículo 94. Ya hemos visto dónde está el fundamento constitucional de la potestad disciplinaria y sancionadora de la administración pública. Ahora veamos con respecto a qué principios ha de ejercerse esta potestad sancionadora disciplinaria. Principio de legalidad y tipicidad, ya lo hemos visto en el artículo 25, pero además está en el 9.3 de la Constitución. Vamos a ver, aquí tenemos el 9. La publicidad, principio de legalidad. La Constitución garantiza el principio de legalidad. De otro lado, vamos al TREBEP de nuevo, tenemos B, el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Este está calcado del 9.3, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. De otro lado tenemos en el TREBEP el principio de proporcionalidad. Este principio, además de recogerse en el TREBEP, se recoge también en el artículo 4 de la Ley 4015, el principio de culpabilidad y el principio de presunción de inocencia, que se recoge en el 24 de la Constitución. El punto 3 lo que nos está diciendo es que cuando se esté instruyendo un procedimiento en vía administrativa y de las actuaciones en vía administrativa surjan indicios fundados de que puede haberse cometido un tipo penal, se suspende la tramitación en vía administrativa y se pone este hecho en conocimiento del fiscal. Cuando termina el procedimiento en vía judicial, se dice que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. Es decir, una vez concluido el procedimiento judicial, se procede a la tramitación del procedimiento administrativo, teniendo en cuenta que quedará el procedimiento administrativo vinculado por los hechos declarados probados por las resoluciones judiciales firmes. Esto se contempla también en artículos de la 3915, cuando recogen artículos concretos especificidad del procedimiento común, pero
específicamente sancionador. Respecto del catálogo de faltas, tenemos las faltas disciplinarias que se clasifican, ya sabéis, en muy graves, graves y leves. Las muy graves suelen estar relacionadas con conductas que pueden llegar a constituir tipo penal. De hecho, algunas constituyen tipo penal. Tenemos en primer lugar, lo digo de igual modo que decía antes, para facilitar la memorización, porque a mí me es tan difícil memorizar así listados a palo seco. Entonces, en el punto número A, se nos dice que es infracción muy grave el incumplimiento de la Constitución o los estatutos de autonomía, discriminación por cualquier tipo de razón, bien sea por sexo, por origen racial, por circunstancias personales, por ideología, por convicciones, por discapacidad. El abandono del servicio, ojo que esto también está tipificado en el Código Penal. Hay dos tipos de abandono del servicio. Está aquella persona que promueve el abandono del servicio, y después los sujetos que proceden al abandono del servicio, pero esto es una infracción administrativa, ¿de acuerdo? O no hacerse cargo voluntariamente de las tareas que tiene encomendadas, que también tienen cierta similitud con el tipo penal del abandono del servicio. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales, esto en el Código Penal es la prevaricación y está tipificada. La publicación o utilización indebida de documentación o información a la que hayan tenido acceso por razón de su cargo, esto también está recogido en el Código Penal. La negligencia en la custodia de secretos oficiales también está recogido en el Código Penal. La desobediencia abierta también está recogida en el Código Penal. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido. Bien, la obstaculización al ejercicio de libertades públicas y derechos sindicales, coartar el derecho del ejercicio de huelga, coartar el derecho de información de las personas o los mal llamados piquetes informativos, el incumplimiento de los servicios esenciales o de los servicios mínimos en el caso de la huelga, etcétera. Todo esto se consideran faltas muy graves. De otro lado, también el desarrollo de actividades que sean incompatibles, de acuerdo con la ley que veremos a continuación, la 5384. Y por último, y esto ya era hora de que lo recogiera al menos la normativa administrativa, el acoso laboral. Y no necesariamente tiene que ser por razón de sexo, y no necesariamente tiene que ser solo a una mujer. El acoso laboral es indistinto si es a un hombre o a una mujer, y si lo realiza un hombre o una mujer o varios sujetos a uno solo. En este caso habría una agravación. Decir en el número 3 que las faltas graves serán establecidas por ley, por supuesto, principio de legalidad del artículo 25 de la Constitución, aquí lo tenéis, por legislación, bien, volvemos al TREVEP, bien de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa, o por los convenios colectivos en el caso del personal laboral. ¿De qué depende que una conducta de las mencionadas anteriormente sea considerada falta muy grave o falta grave? Pues de estos tres elementos de graduación: el grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños y el descrédito para la imagen pública. Por último, se dice que las faltas leves estarán descritas en un catálogo que se recogerá en una norma que desarrolle el presente estatuto. El 96 es el catálogo de las sanciones. Tenemos la separación del servicio, que solo se aplica para faltas muy graves. Tenemos el despido disciplinario del personal laboral, que es la equivalente, pero para el personal laboral. La suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo en el caso de laboral durante un plazo máximo de 6 años. El traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia, el demérito y el apercibimiento, que solo se emplea para las faltas leves. El artículo 97 nos habla de la prescripción de las faltas y sanciones. Las infracciones prescriben, ya sabéis, 3, 2, 6. Las sanciones prescriben 3, 2, 1. El cómputo de la infracción es desde el momento en el que se cometió, o desde el momento en que cesó su comisión, dependiendo
de la conducta y el de la sanción desde la firmeza de la resolución sancionadora. Y el 98, por último, nos habla del procedimiento disciplinario, algunas peculiaridades y las medidas provisionales o las cautelares. Se nos dice que no podrá imponerse ningún tipo de sanción sin la previa tramitación de un procedimiento sancionador. Y esto también está recogido en la 39.15, artículos 65-66 por ahí. Se dice que el procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad, de economía procesal, pero sobre todo a la separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, encomendándose a órganos distintos, y esto también está recogido en la 39.15. El punto 3 nos habla de las cautelares, por decirlo de alguna manera, o medidas de carácter provisional que tienen como finalidad asegurar la eficacia de la resolución. Se nos dice que la medida provisional más común es la suspensión provisional y no podrá exceder de 6 meses porque entonces habría pérdida del puesto de trabajo y se consideraría una sanción y no una cautelar. De otro lado, se nos habla de que si durante la tramitación de un procedimiento judicial, o mejor dicho, previamente al inicio de un procedimiento judicial, la Administración ya estaba conociendo y ha suspendido la vía administrativa porque ha comenzado el procedimiento judicial, si ya había dictado una suspensión provisional en vía administrativa previo al inicio del procedimiento judicial, si esta suspensión excediera de 6 meses, no supondrá la pérdida del puesto de trabajo, porque se considera que esta extensión de la medida cautelar no es responsabilidad ni del presunto infractor ni de la Administración. El 4 se nos dice que cuando la provisional se eleve a definitiva, pues caben 2 supuestos: que el funcionario o el empleado laboral se considere o tenga, sea responsable, sea declarado responsable, por lo tanto habrá de devolver lo percibido durante el tiempo de la suspensión, o que el empleado público sea declarado exento de responsabilidad, con lo cual se deberá restituir al funcionario público la diferencia de haberes. De otro lado, se dice que el tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la sanción firme. El siguiente de los epígrafes nos habla del régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. Decir primero que respecto al régimen de responsabilidad civil, apoyándonos en el Código Civil, lo que nosotros estamos exigiendo es una indemnización de carácter económico. Estamos exigiendo una indemnización por daños, no estamos exigiendo una responsabilidad penal. Lo que nos plantea el Código Civil, lo que nos permite el Código Civil es el ejercicio de la acción de indemnización por daños de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1902 y siguientes del Código Civil. Y esta se puede ejercitar simultáneamente a la vía administrativa. Respecto de la penal, ya como yo decía cuando comentaba el catálogo de infracciones, hay conductas que están tipificadas como infracciones penales que a la vez pueden constituir tipo penal. Entonces se procede a la tramitación de un procedimiento penal por el delito o por el tipo, mejor dicho, que fuera correspondiente. Y por último, la responsabilidad patrimonial se exigirá de acuerdo a los principios del artículos 35 y siguientes de la 4015. Después tendrá derecho de repetición la Administración. Y deciros que, si bien no lo he señalado en el esquema, el principio de responsabilidad de la Administración está constitucionalmente consagrado y sostenido por el artículo 106.2 de la Constitución. Por lo tanto, no existe bis in idem. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay identidad del sujeto instructor, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros ejercitamos una acción de indemnización por la vía civil, el órgano competente para imponer esa sentencia es el órgano de la jurisdicción civil. En el caso penal son los jueces o tribunales del orden penal y en el caso de la responsabilidad patrimonial es la Administración pública. Pero de acuerdo
a un procedimiento que no es el mismo que el procedimiento sancionador. Por eso no se produce el bis in idem, y al no producirse el bis in idem cabe la compatibilidad de todos estos procedimientos con el de la potestad sancionadora y la responsabilidad por infracción de los empleados públicos. El último de los epígrafes ya nos vamos al régimen de incompatibilidades, la Ley 5384, de la que he destacado 4 artículos que voy a mencionar muy por encima. El primero de ellos habla de que como regla general no cabe compatibilizar actividades con el desempeño por sí o mediante sustitución de un segundo puesto de trabajo en el sector público, es decir, como regla general no se pueden desempeñar 2 puestos en el sector público, y además como regla general no se pueden percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de una administración pública. El artículo 3 nos habla de esos supuestos que recoge la ley en los que podría darse una compatibilidad, pero siempre previa y expresa autorización de compatibilidad. Y la ley nos menciona el segundo puesto de trabajo en el sector público fundamentalmente en el ámbito docente y sanitario. Bueno, esto es lo que menciona la ley, pero luego también esto da mucho más de sí. El artículo 19 se nos dice que no se considerarán o no surgirá incompatibilidad cuando la segunda actividad sea pues la de administración del patrimonio personal, cuando se den charlas o cursos o conferencias que no tengan el carácter de habituales y no supongan más de 75 horas al año, la participación en tribunales calificadores, la creación literaria, etc. Y el artículo 20 lo que nos viene a decir es que si se produce el incumplimiento de este régimen de incompatibilidad, entrará en funcionamiento el régimen disciplinario y la potestad sancionadora de la administración pública. Y con esto creo que se ha abarcado todos los epígrafes y todo el contenido del tema de los deberes de los funcionarios públicos.